Iniciamos el segundo bloque de nuestro programa y abrimos un poquito el consultorio veterinario porque estuvimos hablando con el médico veterinario Jorge Acosta de Pampa SRL, quien nos brindó un panorama respecto de lo que son las problemáticas de esta actividad, básicamente las enfermedades reproductivas en esta época del año. En esta época puntualmente nosotros lo que estamos haciendo es comenzando con una nueva etapa de servicios, ya sea por inseminaciones artificiales o por servicio estacionado con toros o en la metodología que cada uno tome, ¿no? En primer lugar, como siempre decimos los veterinarios, la prevención es lo más importante para nosotros porque corregir cualquier error que hayamos cometido siempre tiene un costo mucho más elevado. Entonces, cuando hablamos de prevención siempre nos hacemos referencia a lo que es vacunas. En este caso lo más importante son las vacunas reproductivas, que incluyen todos los cuadros de aborto y que lo que tenemos que tener en cuenta es que la primovacunación, o sea, aquellos animales que reciben servicio por primera vez, como son las vaquillonas, necesitan una doble dosis de vacuna para poder levantar un buen nivel de anticuerpos y después mantenerlos en el tiempo. Y para todo lo que es rodeos generales, hacer un repique anual es importante, tanto ahora como en el momento del tacto o la ecografía, cuando termine el servicio. Esos cuadros que nosotros decimos abortivos son muy perjudiciales para el productor porque muchas veces ni siquiera alcanza a ver la magnitud del cuadro. Las pérdidas de ternero, las muertes embrionarias, los nacidos muertos o las muertes perinatales alrededor del parto son cosas que restan y no es dinero que el productor tiene que desembolsillar, pero sí es dinero que deja de entrar. Por eso la importancia que nosotros le damos. Otra recomendación que brindó Jorge Acosta tiene que ver con los aportes de minerales y cómo esta práctica puede ayudar a mejorar la condición del rodeo bovino. Dentro de lo que es también preparto, nosotros aconsejamos siempre hacer un control de todo lo que es minerales. Se están utilizando muchos minerales en forma estratégica, tanto vitaminas como minerales, en el preservicio para mejorar los índices y para corregir algunas carencias que ocurrieron durante el invierno y que bueno, ahora están cambiando. También no tenemos que dejar de olvidar que debido a que tuvimos una sequía importante y los pastos estaban, podríamos decir, en latencia, y con estas lluvias, estas poquitas lluvias y mucho calor, comienza un crecimiento exagerado de todo lo que es forrajeras. Y se suelen presentar, como estamos viendo que ocurrieron, varios cuadros de hipomagnesemia, hipocalcemia. Creo que todo lo que es minerales es importante que cada campo vea su realidad. No, como sabemos, cada campo es un mundo y cada uno tiene un cuadro particular, ¿sí? No necesariamente podemos llegar a tener una deficiencia de magnesio, pero sí podemos tener un exceso de potasio en el campo y eso es lo que está haciendo que no podamos absorber magnesio. Entonces cada uno va a tener que ver en su realidad qué es lo que tiene que aportar. Y lo que lo solemos hacer en varios establecimientos es el dosaje de algunos minerales puntuales para no poner tampoco en forma indiscriminada porque sí. Con el médico veterinario Jorge Acosta hablamos de un tema muy importante en esta época también, que son el control de parásitos, tanto internos como externos, y el cuidado que hay que tener en la preservación, en los cuidados de los principios activos que se utilizan para combatirlos. También saliendo del invierno tenemos que tener un control de lo que es parasitosis, también es algo que afecta mucho a la producción argentina, a los terneros que están en crecimiento, a las madres que están por quedar preñadas, y volvemos a lo mismo. Siempre es importante realizar un diagnóstico de lo que estamos haciendo, con lo cual no desparasitar en forma masiva, sino hacer un coproparasitológico, que es una técnica muy sencilla y que nos va a permitir a nosotros conocer cuál es la realidad del campo y si hace falta desparasitar y con qué producto, para no aplicar productos a mansalva, porque ya estamos comprobando que hay resistencia a la mayoría de los antiparasitarios. Entonces hacer una rotación de productos, hacer
control de huevos, hacer las pruebas de seguimiento para ver qué especie estamos hablando. Y esto es fundamental, como decías vos, siempre que sea necesario, ¿no? Siempre que sea necesario, totalmente. El uso racional de medicamentos está siendo cada vez más común. Digamos, el productor se está concientizando de que no es cuestión de aplicar por aplicar, porque muchas veces estamos aplicando algo que no nos va a servir, y hoy los números hay que mirarlos mucho, afinarlos mucho para tratar de, digamos, pegar el tiro donde corresponda y no tirar un escopetazo por las dudas. Lo mismo el uso de antibióticos, el uso de cualquier tipo de producto. Salimos de la época de los piojos y sarnas, pero bueno, viene la época de mosca de los cuernos, también hay que tener en cuenta eso. Y ahí también es importante no aplicar por aplicar tampoco. Cuando lo demande la cantidad de moscas que tiene cada individuo, se hará un tratamiento que cada veterinario lo recomendará a su productor, y después las repeticiones que tengan que hacer falta, ¿sí? Te pregunto por otro tema, si bien falta mucho, se pronostica fenómeno La Niña, en nuestra zona suele impactar con olas de calor o temperaturas por encima de lo normal. El año pasado ya hubo episodios graves de pérdidas importantes, ¿no? ¿Cómo se debe trabajar en prevención en este sentido? Dentro de lo que es prevención en el estrés calórico, digamos, podemos hacer muchas cosas, no nos aseguran de que el resultado sea correcto. En los tambos es un tema bastante importante porque se ve inmediatamente en la producción de leche del otro día. En la cría es algo que nosotros a veces no logramos tomar una dimensión de lo que significa, pero sí se ha comprobado que los servicios estacionados de noviembre, diciembre, enero, o octubre, noviembre, diciembre, la cola de servicio muestra una merma de entre el 10 y el 20% menos comparado con años en los cuales el calor no es tan extremo. Entonces es algo que también tenemos que tener en cuenta, porque la sombra es un factor fundamental. Si ustedes en enero ven en la ruta, yo siempre me acuerdo en Rufino, en la rotonda, un poste y todos los teros atrás de la sombra del poste. O sea, es algo que nosotros muchas veces no tomamos dimensión de lo que está sufriendo el animal, más allá de que están adaptados digamos, a la intemperie. En condiciones naturales buscarían sombra, y muchas veces en los lotes no tienen dónde refugiarse. Importantísimo la sombra, importantísimo el consumo de agua fresca. Por eso es que muchas veces diseñar correctamente las bebidas, diseñar el dimensionamiento del flujo de agua hacia los animales por el tamaño de rodeo que tenemos, que corra el agua permanentemente y que no quede estancada en esos tanques que solemos ver hechos antiguamente, donde el agua se calienta, empiezan a crecer algas y demás. Es importante corregirlo para que los animales puedan abrevar permanentemente agua fresca. Entonces piletas de poca profundidad, que corra y que el animal pueda aprovechar eso. Finalmente, con el médico veterinario Jorge Acosta hablamos de un tema también muy importante, pensando a futuro, en el verano, fenómeno Niña, la posibilidad de temperaturas por encima de lo normal o alguna ola de calor, y cómo el estrés calórico impacta fuertemente en la productividad ganadera. Las dietas muy calóricas que tienen altos niveles de grano generan una temperatura interna del animal bastante contraproducente. Por eso la incorporación de alimentos frescos suele ser una alternativa. Cada uno lo tiene que ver con su veterinario, pero la idea es que el animal consuma alimentos frescos. El momento del día en el que se provee la alimentación, tenemos que recurrir a lo más temprano posible por la mañana, a lo más tarde posible por la tarde, porque a la hora de la siesta ningún animal busca ir a comer, ningún animal va a intentar hacer ninguna actividad que le genere más calor. Entonces lo importante es acomodar los horarios de acuerdo a eso y proveerle sombra. Hacemos una nueva pausa, ya sigue Tranquera Abierta.